Bien, buenas tardes a todos. Bueno, mediodía acá en Córdoba, Argentina, tarde allá en España. ¿Dónde andas, Javi? ¿Cómo andas? ¿Por Bien, aquí dónde? andamos. Ya acabando la semana. La persona que tengo adelante es el profesor Javier Sola, entrenador de ciclismo y de triatlón en España y de varias cosas más, por lo que estuve chusmeando y investigando. Acabo de terminar con él un curso de manejo de software, de entrenamiento, y me pareció bastante didáctico y bastante abierta su visión acerca del entrenamiento y sobre todo la variabilidad de conceptos que maneja. Así que, más que presentarlo yo, me parece que estaría bueno que te presentes vos. ¿Cómo andas, Javi? Contame un poquito de tu historia. ¿Cómo ha sido tu Lo carrera? primero, lo primero, gracias por invitarme, porque ya con la gente que ha pasado por aquí, que me has contado, ya me da hasta un poco de vértigo, ¿no? Sentarme aquí, madre mía. No, no. Bueno, mi historia, como te digo, en su día fue ciclista, ciclista malo, y al final si eres ciclista malo, pues intentas un poco centrarte en otras cosas y ayudar a preparar a otros ciclistas, ¿no? Creo que eso fue un poco quizás lo que determinó el que quisiera dedicarme a esto, ¿no? Que cuando uno compite, soluciones para uno mismo, y eso es lo que genera al principio la inquietud por aprender, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar lo que es aquí lo que llamaban antiguamente INEF, ahora es el grado en actividad física y deporte, y bueno, nada más acabar empecé a entrenar a algunos ciclistas, sobre todo aquí en el pueblo, en Alcalá de Guadaira, donde yo soy, y nada, hasta prácticamente hoy. Sí es verdad que estuve varios años compaginando con enseñanza en educación primaria, en educación física, pero sí es verdad que lo que a mí realmente me llamaba la atención es la preparación física. Llegó un momento que dejé todo el tema de enseñanza para dedicarme a tiempo completo a lo que es mi profesión hoy. Y bueno, y aquí andamos. Así que fuiste profe de colegio. Ah, eso me interesa. Esa Sí, visión señor. tuya me interesa, no la sabía y no me la imaginaba. Pues sí, estuve varios años trabajando, unos cuantos, y tanto de tutor como de profesor de educación física, pero realmente lo que a mí me apasionaba era la preparación física. Sí es verdad que era un trabajo que me gustaba, evidentemente, porque al final tiene relación con lo que estudié, está más que claro, pero lo que realmente yo disfrutaba era con la preparación física de deportistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues poco a poco creo que fui haciendo mi camino y mi transición hacia lo que hoy en día hago. ¿Y qué es exactamente lo que hoy día haces? Contame. Lo que hago hoy en día. Bueno, tengo una empresa con mi socio José Antonio, es Training for All, Ujú. y básicamente ahí llevamos preparación física de deportistas de todos los niveles, también biomecánica, fisioterapia, trabajo de readaptación, trabajo de fuerza, nutrición deportiva. O sea, somos una pyme, ¿no? Como se puede decir, con en torno a 8 empleados aproximadamente. Y bueno, llevamos ya casi 8 años con la empresa y seguimos creciendo. Y es algo que empezamos en su día como, bueno, vamos a empezar a montar la empresa a ver qué pasa. Y mira, hasta hoy hemos ido al alza y esperemos que sigamos al alza. Vos te dedicás básicamente, o sea, no es que básicamente, principalmente al ciclismo, por una cuestión de historia tuya personal y por una cuestión de entendimiento de la lógica interna del deporte. Mm. Y decime Sí, una a ver, cosa, sí, principalmente al ciclismo, Alejandro, tengo algunos triatletas, o sea, pero el 80% de mis deportistas son ciclistas, ¿vale? bien, yo te voy a hacer una pregunta que en el triatleta amateur siempre genera, con nosotros le decimos fantasía o historias Mm. raras o no sé cómo explicarte. Hay cosas que vos decís, ¿cómo puede llegar a ese razonamiento? Pero bien, explícame de la visión desde un ciclista, ¿sí? Desde la Mm. visión de un ciclista, ¿qué es el deporte? Explícame desde la visión de un ciclista, que Es no es un la misma deporte, que pero la de un triatleta, no tiene nada que ver. no, no, a ver. También depende del tipo de ciclista que sea, ¿no? Pero la mayoría de los ciclistas, la visión que tiene, sobre todo el deportista recreativo, es disfrutar de la bici, disfrutar de la naturaleza, el poder desplazarte a donde te apetezca. Yo creo que esa es la mayoría de la visión de los ciclistas, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy ciclista recreativo, a mí simplemente salir con un compañero, ir charlando con él, parar, tomarte el café, volverte, para mí eso es un placer a día de hoy. O sea que creo que la mayoría, o sea que no,
quizás muchas veces el triatleta hace triatlón por el mero hecho competitivo, quizás, ¿no? O sea, no hace triatlón por hacer, y en cambio el ciclista sí es más ciclista recreativo, o por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Que muchas veces la mayoría de triatletas amateur van todos enfocados en competir alguna prueba, en ser finisher y demás. En cambio el ciclista hay mucho que no tiene esa visión de competir, ¿no? O por lo menos aquí en España ese es el contexto que hay, de gente que simplemente sale en bici por disfrutar o salir un domingo con los compañeros, se paran, desayunan, vuelven, y un poco la visión de comparar con el ciclista de competición, ¿no? Que es totalmente distinta. No sé si la pregunta iba por ahí, Alejandro. La pregunta iba por ahí. La pregunta en realidad va por el siguiente sentido. Que ustedes también lo deben tener. Acá todos los triatletas intentan imitar todo el tiempo a los mejores ciclistas, ¿sí? Entonces vos los vas a ver leyendo publicaciones, revistas raras o cosas extrañas, y se genera una especie de fantasía entre lo que ellos ven y lo que realmente ocurre. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Imitar todos los comportamientos de los profesionales, ¿no? De qué tipo de entrenos hacen, qué tipo de nutrición, bueno, sí, también pasa aquí también con el triatleta muchas veces, ¿no? Están todo el día pendientes de las 3, 4 revistas que son, entre comillas, punteras, que hacen esos artículos un poco a modo divulgativo, ¿no? Para llamar la atención, e intentan copiar eso que hacen los profesionales, ¿no? Sí, creo que también eso sucede aquí también. O sea, no creo que sea algo solo de allá en Argentina. Creo que es habitual. Yo creo que nosotros tenemos un poco la obligación, ¿no? De nosotros como entrenadores de poner ese filtro de qué noticias son buenas y qué noticias no son tan buenas, ¿no? O sea, vas a confirmar mi teoría, en el que va por el siguiente punto. Todo entrenador primero debe ser un educador. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es un proceso educativo. Creo que eso es casi inamovible, creo, ¿no? Al final, creo que el entrenador que solo se dedique a mandarte un plan, en el sentido, toma, aquí tienes tu planificación de la semana y poco más. Creo que no es un entrenador. Al final, el entrenador incluye más cosas, ¿no? Sobre todo lo educativo, el componente pedagógico de tener que enseñar a la persona a desarrollarse, ¿no? Simplemente, de que aprenda a conocerse, aprenda cómo comer bien incluso muchas veces, que hay muchos deportistas que están obsesionados con la comida, con quitar calorías, quitar hidratos, o sea, hay cantidad de cosas que tenemos que enseñarle a los deportistas de cómo tienen que actuar, ¿no? Y creo que al final somos educadores y como te he explicado, tenemos que ser un filtro entre qué cosas son buenas, cuáles no son tan buenas y sobre todo haciendo hincapié en esas noticias que tú me decías, que hay en revistas y demás. A mí los míos muchas veces me pasan cualquier enlace por WhatsApp, ¿no? De, oye, ¿has visto esto? Para que tú le des la opinión, ¿no? Y le valides o no le valides de lo que te han enviado, ¿no? Entonces creo que esa labor también nuestra de que nos dedicamos a ello y estamos todo el día indagando sobre distintos asuntos, pues eduquemos al deportista, imagino, que es la pregunta que tú querías, o por donde tú querías tirar, ¿no? Sí, ¿sabes por qué te quiero? Porque muchas veces el acceso a tanta información genera lo que vos decís el otro día, una parálisis por análisis, o cada una parálisis por exceso de información. Y creo que hoy en día, sobre todo con las redes no sociales, hay mucho ruido, ¿no? De cosas, ¿no? Un entrenador dice una cosa, otro dice otra, en la revista tal han dicho no sé qué, en la otra no sé cuánto, y pueden ser opiniones contrapuestas unas con otras, ¿no? En ocasiones. Y eso es lo que puede crear muchas veces esa confusión en el atleta, ¿no? Y nosotros, en parte, tenemos que educarla a filtrar, ¿no? ¿Qué noticias son las buenas y cuáles no son tan buenas? ¿Qué significa ser un ciclista de alta competencia o un ciclista competitivo? ¿Qué implica? Implica. Hay por ahí un amigo mío que decía, cuando tú eres ciclista, casi que tiene que ser las 24 horas, ¿no? Cuando hablo de profesionales, ¿no? En alto nivel. Muchas veces no es solo el entrenamiento en sí, sino cuidar todo eso que se llama el entrenamiento invisible, ¿no? De nutrición, horas de sueño, descanso, todo ese tipo de situaciones que te puedan generar un estrés añadido a lo que es tu día a día, pues minimizarlos, ¿no? Y muchas veces la diferencia entre los buenos y muy buenos anda también ahí, ¿no? Que son capaces de cuidar esos
esos detalles que van más allá del propio entrenamiento, ¿no? Que es ejecutar la sesión que toca y ya está, sino el descanso y la nutrición, y luego quitar todas esas actividades que te puedan generar un estrés añadido, pues eliminarlas, ¿no? Pero con eso no quiero que sea radical de que parezca un monje, ¿no? Sino que tiene que disfrutar la vida, evidentemente, pero sabiendo que tiene que llevar todo al milímetro, ¿no? Casi. Y lo A mismo veces, extrapolable al atleta de alto nivel, ¿eh? Exactamente igual. ahí creo que pegaste con la tecla, porque eh, yo estuve viviendo unos meses en Europa hace un tiempo, eh, Mm, y escuchaba, y los escucho hablar, y noto más que nunca que el latino es muy extremista. ¿Me entendés lo que te quiero decir? El sí. latino Mm, es con el corazón, pero el corazón por delante de la cabeza, y no a la inversa, no la cabeza por delante del corazón. mm, Entonces, muchas veces, en el afán de competir contra el otro, o en el afán de superar, o sobre todo, o a veces por sostener una imagen, viste que la foto, que la ropa, el hecho de sostener la imagen, siempre te lleva a tomar malas decisiones. Y los entrenadores nos volvemos locos. Sobre todo cuando viene un atleta de otra escuela o de otra filosofía de entrenamiento, o esos atletas que se autoentrenan en función de que son imposibles a veces de convencer o de sentarse a dialogar. A veces mm. es muy complejo. Cuando vos te enfrentás a una situación en la cual tenés que, así tengas datos tangibles, que tenés que convencer a alguien de que haga tal cosa por tal motivo. Y este atleta no, a veces, muchas veces te pasa, a veces no te da bolilla, nosotros decimos dar bola, dar bolilla, o te presta atención, y lleva todo un proceso largo, eso es como un desgaste. Viste que los entrenadores a veces nos desgastamos tratando Sí, de, a ver, de es transmitir complicado. algo. Muchas veces son cuestiones de hábitos, ¿no? De su propia vida, los que tienes que intentar cambiar, ¿no? O para intentar que mejore, pero como te he dicho, es un proceso a largo plazo y tienes que intentar razonarle muy bien el por qué tiene que hacer una cosa o por qué tiene que hacer otra, ¿vale? Con respecto a lo que te he dicho antes, yo creo que el principal problema, y esos atletas, la mayoría de ellos, por lo que yo he tenido experiencia, son gente que se compara mucho con los demás, ¿no? Quieren ver mi rendimiento respecto a otro que yo considero igual, ¿no? Pero lo fundamental creo que es el ver dónde estás ahora mismo y que cada año vas evolucionando tú mismamente, ¿no? Que vas mejorando cada año más y al final ese proceso es que te llevará a tener resultados, ¿no? Y no decir, mira, fulanito o fulanita estaba a mi nivel hace 2 años y yo ahora mismo no estoy al mismo nivel que ella o él, porque ha mejorado, ¿vale? Creo que ese tipo de comparaciones el deportista muchas veces tiene que intentar obviarla y centrarse en su propio proceso, ¿no? Y no mirar el proceso de los demás. Creo que muchas veces ese deportista que tú has comentado anteriormente es el que tiende a eso, al compararse con los demás. Y eso creo que es una comparación que no es buena, ¿no? No se conocerá, imagino, las teorías de la meta del logro, o sea, de que supuestamente el deportista tiene que tener un componente de ego que tiene que ser importante, ¿no? Para el tú querer ser competitivo, pero luego también una habilidad, o sea, un componente de la tarea alto, que tengas capacidad de trabajo y enfrentarte a ti mismo para querer mejorar, ¿no? Y tienes que tener esos dos valores muy equilibrados, ¿no? Pero como haya más componente ego con respecto a ese componente tarea, es cuando suelen haber esos problemas de que solo estás pendiente más de lo que hacen los demás o la imagen que crees que tú das respecto a los demás que en el proceso en sí. Creo que muchas veces la clave es estar en ese perfil psicológico del deportista para poder llegar a un buen nivel, ¿no? Siempre se dice que los deportistas de alto nivel tienen un ego alto, evidentemente, porque son muy competitivos, pero luego tienen un componente de tarea también elevado, ¿vale? Lo que no puede haber un desbalance entre ambos, ¿no? Y luego al revés, se puede dar gente que tiene un componente de tarea muy elevado y un ego muy bajo. O sea, deportistas que son, como yo digo, campeones del mundo de entrenamiento, pero luego son malos competidores porque les da miedo enfrentarse a los demás o se ven más pequeños que los demás, ¿no? Y eso al final les lastra en competición. Vos sabés que estaba pensando mientras vos me decías que mucho de esa sobre todo a veces en los entrenadores también, ¿no? Ocurre, no Sí, solamente el- sí, de- ese perfil se puede extrapolar, ¿no? También sí, sí, sí. a los propios entrenadores, ¿no?
Vos sabés que pensaban en esos entrenadores o esos atletas que cualquier cosa que el otro haga o que él lo vea como mejor que él, lo toma como una amenaza. Y ahí tenés un problemón. Tenés un gran Mm. problema cuando el deportista siente todo como una amenaza. Porque como le decimos acá a nosotros, no le entran balas. No, no. No hay forma no hay forma de llevarlo. Y a veces te genera un problema. El, yo te quiero preguntar, noso- nosotros siempre pensamos lo siguiente y todos los entrenadores después lo van como confirmando. El entrenador Bill Schwittenhand decía que los deportistas, los deportes de equipo, hay que tratarlos con filosofía de deportes individual y los deportes de corte individual hay que tratarlos con filosofía de equipo. ¿Qué tan Mm. importante es tener un equipo? La mentalidad de un equipo. ¿Qué tan importante es? Al final creo que también, sobre todo en ciclismo, muchas veces, aparte tú puedes estar en una buena condición física, pero el ambiente que te rodea alrededor tiene que ser saludable, ¿no? Ese aspecto, ¿no? De que todo el mundo que hay a tu alrededor te acompañe en la misma dirección. Si esa es la pregunta que hacía. Y muchas veces cuando esas circunstancias no se dan, ya puedes tener buena condición física que seguramente no se den los resultados. Imagino que esa expresión viene por ahí en parte, ¿no? Y cuando hablo equipo, hablo del equipo profesional donde esté o el grupo de trabajo que tenga alrededor, desde entrenador, nutricionista, si tiene un entrenador de fuerza, es decir, todo lo que tenga alrededor esté empujando en la misma dirección, ¿no? Para que se consiga los objetivos y que el deportista siempre se note respaldado. Yo creo que muchas veces, más que entrenadores, hacemos casi de psicólogos, ¿no? Con el deportista. Les escuchamos y les damos la opinión sobre lo que está sucediendo en cada momento en su proceso, ¿no? Y muchas veces yo creo que ese papel nuestro es fundamental para que el deportista consiga resultados, ¿no? Porque a veces la percepción que ellos tienen de lo que están haciendo no es la adecuada, ¿no? O está equivocada en muchas ocasiones, ¿no? Ellos están en su burbuja a veces entrenando y tienen una percepción que no es la que deberían de tener, ¿no? Y eso es complejo a veces de detectar y llevar a cabo. Mira, yo te cuento, a mí por accidente ahora me ha tocado entrenar más adolescentes que otra cosa. Y Ujú. el, es como una melodía, ¿viste una melodía que va toda afinada y cuando empieza a haber un componente que desafina, se Ujú. empieza como a desarmar bueno, Todo, ¿no? sí, se te desafina todo. Entonces, por ejemplo, yo cuando el líder del equipo no está bien, es como que contamina, de alguna Sí, forma, el resto, contamina, no claro. sé si decir contamina, desajusta, Influye. influye en el, Contamina suena a que se hace adrede, ¿no? Y no creo que se haga exactamente. adrede. Sí, sí, sí. Influye en el resto y las dinámicas de grupo van cambiando. Y lo que yo estoy aprendiendo con esta franja de edad, porque yo empecé obviamente como todo el mundo trabajando con más grandes y después Ujú. fue... eh, lo que yo voy notando es que un grupo es como un ser vivo, es un ser vivo, como una unidad que va cambiando todo el tiempo sus intereses, su forma de ver el mundo, su forma de sentir, la forma en que sienten en grupo y sienten en forma individual. Y eso a veces como entrenador te desgasta porque vos siempre tratás de que todo encaje como en un cuello de botella, por así decirlo, para tener un Sí, porque resultado. lo has explicado bien, es una melodía, una orquesta, tú eres el director de orquesta realmente y tú tratas de Exactamente. que todo se mantenga ahí, que nadie se afine, ¿no? Lo que intenta el entrenador y eso es complicado, ¿no? Muchas veces el mantener que todo esté funcionando y creo que ese símil que has explicado lo podemos extrapolar a incluso un deportista individual. Puedes ver cómo, o sea, eso se va viendo en el proceso de entrenamiento cuando el deportista empieza a desafinar un poco, ¿no? En su propio proceso. Te puedes encontrar deportistas que son muy metódicos trabajando y de pronto empiezan a no ser tan metódicos, ¿vale? Ya empiezas a preguntarte qué es lo que pasa por ahí atrás para, casi siempre es más un problema emocional o simplemente la propia fatiga, ¿no? Es la que te va provocando el perder esa motivación para llevar bien el proceso, ¿no? Y eso, sobre todo con los deportistas muy metódicos, se ve cuando empiezan de pronto a desafinar un poco, como tú has dicho, sabes que ya hay atrás subyace algún elemento que está distorsionando, bien sea fatiga, falta de motivación o que se ha peleado con la pareja, o sea, eso nosotros como entrenadores también muchas veces podemos detectar ese tipo de problemas, ¿no? Supone que somos los directores de la orquesta y muchas veces vemos cuando uno de los miembros empieza a
a desafinar un poco, ¿no? Mira, yo el otro día te escuché una palabra que fue como disparador de algo, que es ¿Mm? que vos dijiste en un momento que el deportista debe contrastar con la realidad. ¿En qué sentido? En el que muchas veces él crea algo y nosotros tenemos que mostrarle el dato de lo que realmente está ocurriendo, y muchas veces en ese mostrar algo le generas un cortocircuito, ¿sí? Y Sí. ese cortocircuito a vos como entrenador te pone en un problema a veces. Yo creo que el entrenador, ante todo, tiene que ser honesto y tiene que ser... O sea, y muchas veces las expectativas que tiene el deportista hay que y tú puedes ver rápidamente con los números que maneja, pues que eso no se puede llevar a cabo, ¿vale? Y creo que es importante decirle, oye, con lo que tú quieras aspirar y lo que tenemos ahora no es posible. O incluso también bajar esos puntos de activación cuando sea necesario. Muchas veces el deportista se encuentra muy bien y hace entrenamientos por encima. Ahí tenemos que estar nosotros para reñirle, entre comillas, oye, bájate que te vas a pasar, ¿no? O al contrario, ocasiones que el deportista, por lo que sea, está atravesando una mala racha, piensa que el entrenamiento lo está haciendo mal porque las sensaciones no acompañan y tú simplemente le enseñas los números, también soy perfecto. O sea, que te notes mal es porque puede ser un día puntual, por ejemplo, ¿vale? Pero hay porque hagan de más o hagan de menos o con el deportista hay que ser sincero. La sinceridad ante todo. Vos viste que a veces hay situaciones en que estoy tratando de ser suave para decirlo. Estoy pensando en las Hombre, palabras para ser suave para decirlo. De la siguiente forma, mira, viste que muchas veces los entrenadores no estamos a la altura del deportista. Entonces, el entrenador a veces, por así decirlo, se baja los pantalones ante el deportista con tal de que se mantenga esa afinidad, esa unión. No me no, dejo. Ah, Alejandro, hola, hola, ¿me escuchás? hola, más corto la grabación, ¿no? Sí, sí. La pregunta era, Repito. muchas veces el deportista, o a veces el entrenador no está a la altura del deportista, entonces es como que el deportista empieza a manipular al entrenador. ¿Lo has visto? Yo lo he visto mil veces esa situación, sobre todo en la natación, que muchas veces el deportista está por arriba tanto espiritual como emocionalmente del entrenador, y empieza como a manipularlo al entrenador. Y ahí también eso te mete en un embrollo, porque Yo creo que ahí, o sea, tanto el entrenador como los deportistas tienen que estar a la misma altura siempre y remar juntos, ¿no? Si hay alguien que quiere imponer una cosa sobre el criterio del otro, creo que el camino no funciona, ¿no? Tiene que ser como un matrimonio, ¿no? Al final, hay momentos que tendré que ceder yo, momentos que tendrá que ceder el deportista, pero siempre tiene que haber una cohesión entre ambos, ¿no? Ahora, si siempre está el deportista por encima del entrenador, creo que esa relación entrenador-deportista no es la más óptima, ¿no? no es tóxica. Esa es tóxica y creo que al final no irá a ningún lado. Vos como entrenador, a veces, como nos pasa a todos, debes escuchar y los chicos te deben confiar cosas que son extremadamente íntimas. Ujú. Entonces, muchas veces el entrenador hasta a veces juega el papel de padre o madre, en caso que sea mujer, bien como vos dijiste, como de psicólogo, como de hermano mayor, y a veces, viste que entras en un terreno de empatía que te afecta un poco, ¿no? Como entrenador, que vos decís, como que te quedás enganchado en el problema del otro o te vas y es muy difícil encontrar ese equilibrio en que sí, yo soy el entrenador, yo te escucho, yo interpreto tu problema, pero yo no soy tu padre, yo no soy tu hermano mayor, no soy tu psicólogo, soy tu entrenador. Es muy Es difícil. complejo, es muy difícil porque al final esto es lo que tiene que tratar con personas, ¿no? Que cuando tratas con ellos, yo por ejemplo con los míos, muchos de ellos hablo casi a diarios,
y llevas con ellos trabajando 3, 4 años, son casi amigos, ¿no? Y es normal que muchas veces problemas que tengan en su día a día te los comentan porque sabe que puede afectar el proceso de entrenamiento y tú dentro de lo que cabe, pues como personas que somos intentamos ayudarle, ¿no? A esos problemas que tengan en el día a día, ¿no? Y creo que es complicado separar, ¿no? Y no tener esa empatía. Yo por lo menos muchas veces me intento involucrar dentro de lo que pueda, ¿no? A solucionar ese tipo de problemas. Si está en mi mano solucionarlo, si no está en mano, pues intento buscar a alguien que le ayude, ¿no? A solucionar el problema del tipo que sea, ¿vale? Evidentemente hay momentos que no se pueden solucionar, pero que es normal que nos afecte, ¿no? Trabajamos con personas y al final, pues, es lo que tiene trabajar con personas, ¿no? Que empatizas con ellos, creas relaciones afectivas y es complicado de separar. O sea, o por lo menos a mí personalmente me cuesta, ¿no? Vos sabés que Si yo yo, veo que si yo perdón, veo que un deportista está mal psicológicamente por algún tipo de problema que tenga, yo como entrenador también me afecta, ¿no? El verlos mal a ellos anímicamente. vos sabés que yo, Al igual, sí, al sí, igual que al igual que una competición, cuando han puesto mucho empeño y no sale, a mí ese día casi que me cuesta dormir, ¿no? Muchas veces. decímelo a mí. En el Iron Mar de Mar de Plata, uno de los chicos, recién estamos, viste, aprendiendo a manejar potencia, estamos empezando a entender, viste que ese es un mundo que no termina nunca, estamos Sí, empezando a sí. entender. Y habíamos hecho toda una estrategia prolija, habíamos hecho de todo. Y en Mar del Plata, el circuito de ciclismo sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. O sea que a veces los números y el terreno, y encima el viento, porque es al lado del mar, no sabés lo que es el viento. El viento te cambia todo el tiempo. Claro, y cuando se bajan a correr los chicos, se bajan a correr con viento a favor. O sea, como dicen ustedes, el viento de cola. Mm. Claro, y me acuerdo que había que bajarse a correr a 4:20 el pase y se bajó a correr a 3:58 pues se sentía bien, los primeros 7 Hasta, kilómetros que fue, hasta que explotó. hasta que explotó cuando volvió. Yo ese día no dormí por 2 días después, Mm. buscándole la vuelta, tratando de echarme la culpa. ¿Viste cuando vos decís, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Y tu cabeza todo el tiempo. Y le planteé situaciones similares, le pregunté a Mark Allen, como la pregunta anterior que te había hecho, y me dice, Alejandro, vos solamente te tenés que enfocar en lo que podés controlar. Hay cosas que no podés controlar. Y lo que no podés controlar te roba energía. Y lo que te roba energía, cuando te enfocas en cosas que no podés controlar, te resta energía para las cosas que sí podés controlar. Entonces todo el proceso de entrenar se descontrola, se desarticula. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero uno intenta, pero no es tan fácil, ¿sabes? Yo siempre parto de la base de cuando el deportista cumplió todos los entrenamientos al 100% y luego no sabe las cosas, seguro que gran parte de la culpa es mía, ¿no? Aunque hay otras cosas, como decía Maralen, que tú no puedas controlar, desde el sueño, nutrición, que no, tú no estás todo el día con esa persona para ver cómo ha llevado el resto del proceso, ¿no? Pero yo sí parto de la base que cuando el deportista ha cumplido al 100% todo, si luego el día de la competición no sabe las cosas como deberían, sí que creo que hay una parte de culpa que es nuestra, ¿no? Que para que no hayan salido, ¿no? Y que luego la competición es cruel, ¿no? Y puede haber caídas, puedes ponerte el día ante malo, otra serie de circunstancias, ¿no? Pero siempre y cuando no ha habido ningún acontecimiento extraño que haya impedido rendir bien ese día, si el deportista creo que ha llevado todo el proceso muy metódico y luego vamos a las cosas, seguro que algo habremos hecho nosotros, ¿no? O yo por lo menos soy muy crítico con mi trabajo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Si el deportista ha hecho todo como se supone que había que hacerlo y no han salido las cosas, seguro que algo habré hecho yo mal, eso. O por lo A menos yo lo veo mí, así mucho. a mí me ha pasado que hay noches que no duermo porque una serie no sale. Me ha Directamente, ¿no? pasado, 1000 veces me ha pasado. ¿De qué habré Me más? despierto pensando en la serie, me despierto pensando en 1000 cosas. No es cuando le encontró la solución, eso te lo admito. Que le damos mucha vuelta al problema, ¿no? Y no Uf, la solución. uf. Mi jefe técnico, Removemos la mierda, ¿no? Que se llama. mira, ¿sabes qué sensación yo creo que todos deberíamos buscar? Mira, mi jefe técnico en el 2004 ganó una medalla olímpica en natación, ¿sí? ¿Mm?
Y él me dijo que el día que Jorginho iba a correr para los 200 combinados, que fue donde ganó, una medalla de bronce, bueno, en ese fue en los Juegos del 2004, ganó la medalla de bronce. Me dice, antes de que Georgina corriera, yo estaba en una pileta sentado en una reposera, ¿viste? Mm. Y dice, y me quedé dormido. Antes de la prueba, me tuvo que venir a despertar Georgina para avisarme que iba a correr. Digo, ¿cómo De lo que? tranquilo que estaba, ¿no? Le digo, ¿cómo es que te quedaste dormido? Sí, sí, dice, porque yo tenía una sensación interna. Yo di todo lo que podía dar. No me quedó nada, absolutamente nada por dar. Lo que salió fue con todo lo que yo podía dar. No podía dar más. Pues seguramente cuando estemos nerviosos es porque sabemos que algún cabo suelto quedaría por ahí. Eso es lo que quiero pensar, ¿no? Porque muchas veces yo esa sensación no la he experimentado. Ojalá la No pudiera la experimentar experimenté, alguna vez. te juro que no la experimenté nunca. No la he La experimentado. busco constantemente, pero no la experimenté nunca. Eh, Antes de competir, alguna cosa importante, alguno de los míos, pues las manos sudando, el cuerpo medio cortado, eso a mí me suele pasar, por ejemplo, ¿sabes? y cuando hay una competencia de triatlón, yo, por ejemplo, me alejo porque camino para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado, no puedo parar de caminar. Y voy viendo, y Para voy viendo. descargar energía por ahí. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, los padres saben que no se me tienen que ni acercar. Hablando de padres, más o menos la edad de los chicos que vos trabajas, ¿por dónde va rondando? ¿Entre los profesionales, los chicos? Yo, por ejemplo, ahora mismo trabajo con uno, dos, tres, cuatro que están en categoría junior, ¿vale? Que esos son 16 a 18 años. Esa es la edad mínima con la que yo empiezo a trabajar. O sea, antes no considero que haya que llevar un entrenamiento muy estructurado. O sea, simplemente tienen que disfrutar el deporte, pasarlo bien, hacer amigos y poco más, ¿vale? Y yo pienso que esa es la edad buena. A partir de los 16 ya buena edad para hacer algo un poco más estructurado. Y creo que siempre el padre tiene que ser un facilitador del trabajo, ¿no? Y de recursos cuando haga falta, pero no entremeterse a nivel técnico en nada. Y yo, gracias a Dios, los padres que tengo, sí es verdad que en ese aspecto creo que confían en el trabajo y dejan hacer, ¿vale? Pero sí he visto por ahí situaciones de padres que, que se intrometen, ¿no? En el trabajo de entrenador o incluso piensan que puede llevar a saber más que el entrenador, ¿no? No lo contrates directamente. Es muy común eso que vos estás describiendo. Te diría que es Uh-huh. más común eso que la otra situación que tenés. Eso, como decía un entrenador de que aprendí mucho en su día, decía, los mejores entrenadores y políticos están en los bares, decía. Es verdad. Los Es arregla una frase todos. que me dejó ahí marcado. Dice, los mejores entrenadores y políticos en los bares, siempre. A modo irónico, evidentemente. Javi, ya que hablaste de que tomás los chicos a partir de los 16 años, si nosotros tuviéramos que hablar de un megaciclo de preparación de los chicos, ¿sí? Un ciclo Uh-huh. desde que el niño va adquiriendo habilidades básicas hasta que se consolida como deportista, la meseta y se sigue sosteniendo como deportista. El otro día hablamos que esa meseta como tal ya no está, no es una cosa tan fija. No Eh, está fija, Alejandro, y luego, sobre todo en ciclismo, ahora se están dando casos, o sea, de gente muy joven, pasando ya a profesionales con un nivel muy alto. El caso de Benepul, de ahora, por ejemplo, aquí en España con Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, que son gente que ha pasado a profesional directamente desde junior, no han pasado por la categoría intermedia antes de profesional. Y eso un poco está chocando en el sentido de que si hay que ir más tranquilos o si podemos apurar más, no sé, a mí me está un poco ahí cambiando el esquema, ¿no? De, de ello, ¿no? De cómo tiene que ser ese proceso, ¿no? Yo siempre soy partidario de un proceso más pausado, pero he visto que ha habido un par de casos, 3, 4 aquí en España, de gente que ha pasado directamente casi a profesional desde junior, que sí es verdad que han hecho unos volúmenes de entrenamiento más altos de lo habituales, ya un poco ahí me choca los esquemas, ¿no? Y la pregunta es, eh, ¿han aguantado esos volúmenes porque tienen calidad o porque esa subida de volumen grande comparado con otros ha sido progresiva y la han tolerado? No sé, un poco ahí dando vuelta últimamente a esa película, ¿no? Vos sabés que en los Juegos, en los Youth del 2018 que hicieron acá en Buenos Aires, Mm. los Juegos Olímpicos Juveniles, yo tengo
A ver, tengo una idea conflictuada, igual como lo tenés vos, yo tengo una idea conflictuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el equipo donde yo trabajo ganó 2 diplomas olímpicos, en los 400 y en los 800 libres. Y, y la chica después, no solamente por la aceleración de los procesos, sino por un montón de cosas, abandonó. Ahora volvió, después de 2 años volvió a entrenar. Pero es una realidad muy más normal de lo que uno cree, que cuando uno expone a los chicos a unos Juegos Olímpicos como eso, a tan corta edad, pues 18 años sí, son grandes, pero son niños todavía, no es que les queda todavía un trayecto largo Sí, años. para descubrir las cosas. Los chicos como que se agotan. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros en Argentina no tenemos el volumen de deportistas que tiene España, no tenemos el volumen de competencias que tiene España. ¿Sí? No sé, ustedes tienen, por lo que estaba viendo, ustedes tienen un calendario todos los fines de semana. Nosotros tenemos Y esta si comparas con China, pues exactamente igual. China todavía más volumen de gente, más volumen de competiciones, ¿no? No sé. Quizás cada país tiene que seguir su propio sistema, ¿no? De entrenamiento en base a lo que tiene, ¿no? La individualización, nunca mejor dicho. la individualización. ¿Sabes cuál es el tema? Que La nosotros, individualización. Es importante, pero me refiero entendida dentro de cada país, ¿no? De sí, sí, cómo enfocar las cosas. de la realidad de cada país, entendida por eso, y por la forma de ver cada país el deporte. Nosotros tenemos el problema que nosotros tendemos a quemar a los chicos muy rápido y no tenemos chicos para reponer, por así decirlo, para hablando en términos fríos. Nos entusiasmamos, un chico comienza a reaccionar al entrenamiento, va, y de golpe lo explotaste. Un día el Sí, pasa el pibe, deporte, nos quiere ver una pileta, como decía usted, a no, no, años. no la quieren ver, no quieren ver una pista, no quieren subirse a la bicicleta, los apretás un poco y su cerebro dice, no, no, no quiero saber nada, me ha pasado, no una vez, me ha pasado 1000 veces. Entonces, eso es como que vos decís, bueno, es como que el mercado te indica que tenés que ir por acá, si querés lograr algo, pero la realidad te dice que tenés que ir por otro lado. Entonces, a Mm. veces es muy difícil lograr el equilibrio en esas cosas. Sí, al final se trata de que nosotros como entrenadores estemos pendientes de cómo va el proceso, ¿no? Y creo que detectar ese proceso de burnout que se denomina, pues, ¿cuándo puede dar signos de que puede empezar a aparecer, ¿no? Y creo que es complicado muchas veces el detectarlo, ¿no? Porque hay deportistas que, entre comillas, se autoengañan, ¿no? No, yo estoy bien, yo voy, aguanto, sigo aguantando la carga hasta que de pronto explotan de golpe, ¿no? Y ya pasan al extremo contrario de no querer hacer nada, ¿no? Y es complicado eso de verlo, ¿no? En ese aspecto. En ese aspecto, calculo que vos, con varios entrenadores, tienen personal auxiliar, psicólogos, nutricionistas, ¿Mm? especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. En una entrevista que tuve con uno de los entrenadores de natación, él me decía que el problema de los deportes individuales es que el deportista individual se vuelve muy dependiente de. Sí, de entrenador y del equipo que tiene alrededor muchas veces, ¿no? Quizás. Claro, se vuelve muy dependiente del psicólogo, se vuelve muy dependiente del nutricionista, sobre todo del psicólogo. Entonces, el trabajo de los entrenadores ya pasa a ser multifacético porque vos tenés que saber de psicología, tenés que saber de nutrición, tenés que Mm. saber de manejo de grupo, tenés que saber de esto, tenés que saber del otro, y el deportista se sigue volviendo dependiente. Entonces, eh, ¿cómo, Al final, cómo al final también, Alejandro, creo que el deporte individual es pasa eso, pues son deportes individuales, como se dice. El deportista pasa muchas veces muchas horas solo entrenando y sufriendo y luego quieren, o sea, esa persona con la que poder hablar de su día a día de entrenamiento, ¿no? De cómo ha ido, el momento de desahogo, ¿no? De contarte cuánto, qué bien se ha encontrado hoy en el entrenamiento, o lo contrario, ¿no? De contarte que vaya mierda de entrenamiento que ha salido, ¿no? Y que está cabreado o cabreada porque ha salido mal, ¿no? Y al final nosotros ese vínculo lo creamos con ellos, ¿no? Y se quedan en parte dependientes, ¿no? Entre comillas, al decirte cómo ha ido el día, o cómo se ha encontrado, o qué expectativas tiene, o cómo se encuentra a nivel emocional, todas esas cosas normal, que se cree ese vínculo, ¿no? De dependencia. sobre Y todo porque el deportista individual es como un bicho raro a veces.
sea, por Sí, ejemplo, si es un hombre, tiene que tener una mujer que le soporte, que le aguante toda esa historia, o una familia que le aguante toda esa historia, y si es una mujer, tiene que tener un guaso. Viste que a veces nosotros no, ¿por qué la mujer brilla y nosotros no? Esa estupidez que tenemos a veces, o sea, hay que saber, y ese contexto del entrenador también lo tiene que saber. deportes duros y si te fijas muchas veces su círculo de amistades son del mismo deporte, muchas veces. No tienen, o tienen pocas amistades fuera del deporte, ¿no? Al final dedican muchas horas a él y es complejo el, el hacer muchas amistades fuera del deporte en sí, ¿no? Bien, ¿en qué cambió, en qué cambió, te pregunto vos porque vos lo debiste haber sufrido, el entrenador como tenía que ser hace 8 o 10 años atrás a como debe ser ahora? Y la pregunta va muy enfocada a lo que es el uso de tecnología. Bueno, a ver, hace Un 10, mundo aparte, ¿no? 8, Estamos hablando de un mundo bueno, totalmente aparte. sí, o sea, no tiene nada que ver cómo se entrena ahora a cómo se entrenaba 10 años. O sea, te daban tu planning, esta es tu hoja, escrita muchas veces o en un Word o un correo electrónico y la ejecutas, ¿no? Y luego no había, o sea, si se mandaba de manera online y no tenías un entrenador contigo a pie de pista, ¿no? Pues el entrenador tiene que confiar, ¿no? Que el deportista estaba ejecutando el trabajo, ¿no? No había una manera de supervisarlo. Entonces, creo que ahora el entrenador, sobre todo en deporte de resistencia, sí ha adquirido quizás un poco más de implicación, ¿no? En el proceso comparado con antes, ¿no? Yo me pongo a mirarme a mí mismo como entrenador hace 10 años atrás. Claro, tú mandabas ahí un plan para hacer de una semana y ya hablamos la semana que viene, ¿no? A ver cómo ha ido la cosa directamente, ¿no? O sea, yo por lo menos recuerdo hacerlo así. Preparabas tu hoja Excel, la mandabas y al final de semana te contaba el deportista un poco cómo había ido la semana y claro, no había ni había a veces ni tecnología, ¿no? Ni Garmin, ni Training Peaks, ni nada de nada, ¿no? Y un poco en confiar que el deportista estaba haciendo las cosas como lo habían mandado. No tenías una manera de supervisarlo. Luego sí me acuerdo que empezaron con Polar, sacó el software del Polar Trainer. Me acuerdo que se instaló un ordenador y el deportista te mandaba los archivos de frecuencia cardíaca y tú los subías al diario Polar, ¿no? Para ver un poco lo que hacía cada día. Era como un software, pero como Training Peaks, pero de Polar, ¿no? Y creo que eso, la participación del entrenador en el proceso ha aumentado más. El entrenador online me refiero, ¿vale? Si estabas a pie de pista, claro, o a pie de piscina, o acompañabas en el coche o la moto todo el deportista, pues no te hacía falta ningún tipo de Training Peaks ni de Claro, nada de nada. ahí quiero llegar. Te digo porque a veces a mí me cuesta. Me costó adosarme a todas las tecnologías nuevas, tuve que como reinventarme en muchas cosas, como todo el mundo, calculo que como todo el Sí, mundo. Y claro, pero yo, viste, vengo de casi 12 años estar al lado de la pileta viendo, hasta contando hasta acá abrazada con el cronómetro, sí, como me con el enseñaron a cronómetro. mí, como a Mm, mí, mi jefe técnico me enseñó. Y yo veo información de la tecnología que yo ya la sé, en el sentido de que hay cosas que me dicen que yo ya me doy cuenta, pero porque estoy todo el día con los chicos. Es más que nada por eso. Cuando empezó el concepto de entrenar online, me costó muchísimo adaptarme, porque yo no estaba viendo al deportista, por más que veía números en la compu, yo no veía al deportista. y te habrá costado adaptarte al uso de la tecnología, pero no integrar cosas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora es más fácil integrar todo. O sea, Todo, has conectado la realidad, llamémosla virtual, con lo que tú ves en la piscina o en la pista, seguramente. ¿sabes lo que me pasó mucho también? Que esto yo lo hablé con De la Matia mucho. Muchas cosas que yo creía que pasaban por un motivo, pasaban por otro motivo totalmente distinto. Ujú. Y cuando lo pude empezar a ver y controlar, se me abrieron los ojos así, digo, pará, vi como decís, se me quemaron los libros. Pero eso es aprendizaje, ¿no? Considero yo. Yo, como digo, cuanto más archivos ves de potencia, tanto de ciclismo, de running o natación, o sea, más aprendes, creo, como entrenador. Y O él sea, entrena, tienen más horas de vuelo, ¿no? Como los pilotos, ¿no? Que le piden no sé cuántas horas de vuelo antes de volar, ¿no? Para darte el carnet de piloto, ¿no? Pues creo que el entrenador igual necesita muchas horas de análisis, de aprendizaje, bien sea delante del ordenador o en la pista o en la piscina. O sea, todo eso te hace falta para tú ser un buen entrenador, ¿no? Tener esas horas
de experiencia. Y siempre estamos aprendiendo, yo por lo menos. Y el entrenador de ahora, ¿sí? El entrenador de ahora. Si vos decís el Javier de hace 10 años atrás y el Javier de ahora, ¿en qué cambió? Yo, te va a sorprender igual lo que te digo, pero el de ahora sufre más, creo. Te iba a preguntar exactamente lo mismo. El de ahora sufre más, porque eh, antes como que era todo más al azar, ¿no? Toma el plan del mes, ¿no? Y ala, ya nos vemos el mes que viene, ¿no? Ahora, como estoy todo el día revisando cosas, hablando con el deportista, veo los errores que se cometen, errores que yo cometo, pues te hace sufrir más como entrenador, ¿no? Y te permite ver cuando te equivocas. Antes vivías un poco en la ignorancia, ¿no? Entre comillas, ¿no? De hago mi planificación idílica, te mando el entrenamiento y confío en que el deportista está haciendo el entrenamiento. Entonces, bueno, ahora creo que sufro más, ¿no? O por lo menos eso pienso. O se me cae más el pelo. En concreto, ¿la tecnología qué cambió? ¿En qué nos ayuda la tecnología? Yo creo que nos ayuda sobre todo en el seguimiento, ¿no? del proceso. Eso creo que es lo que nos ha dado la mayor ventaja, ¿no? El poder ver esa evolución del proceso y sobre todo en el poder sacar, vi otra la charla de Gabriel que me pareció magnífica, el poder sacar esos patrones de cada deportista, ¿no? Creo que esa es o sea, lo que tenemos que hacer como entrenadores, ver qué patrones se dan en cada uno para poder individualizar al máximo y sacarle el máximo partido, ¿no? Yo creo que Gabriel es mal interpretado ahí por mucha gente en ese sentido que vos lo acabas de dar la clave, porque él fue muy claro, él dijo, las herramientas que yo genero son para controlar lo que está ocurriendo. Lo que pasa en la cabeza del deportista lo encaramos desde otro lado. Pero porque en un momento dado, cuando él me explicó lo que era la inteligencia artificial aplicada al deporte, como él la estaba desarrollando, él me lo dejó muy claro, es solamente una herramienta. A mí me ayuda a anticiparme a respuestas y sobre todo los algoritmos tratan de aprender antes que nosotros y ayudarnos a tomar decisiones un poco más acertadas. Sí, Pero pero eso creo que muchas veces los que trabajamos así como, bueno, Gabriel es que está a otro nivel, creo, en análisis de datos, ¿no? Pero gente que hemos empezado a trabajar un poco más con números, parece que se nos malinterpreta, ¿no? Como que solo vemos al deportista como unos números como tal y yo lo pueden decir los míos. Hablo con ellos casi a diario, ¿no? Para que me cuenten cómo van. O sea, muchas veces me es más importante lo que ellos me transmiten que con lo que yo veo, ¿vale? En números, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces se trata y casi siempre coincide lo que te dice el deportista con lo que cuadran los números, la mayoría de las veces, ¿no? Y como decía Gabriel, si tú eres capaz de sacar esos patrones para cada deportista, estás optimizando el sistema, ¿no? Lo que decía, un ingeniero lo que intenta es optimizar un sistema, para eso le pagan. Por nosotros en ese aspecto tenemos que optimizar cuál es esa dosis que hay que darle al deportista para que rinda bien. ¿Por qué a fulanito le valen hacer 20 horas semanales y a setanito 15? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿no? reducir el margen de error. El mensaje era reducir el margen de error. Margen de error, ¿no? Y yo eso sí lo he comprobado, o sea, ya experiencia personal mía, deportistas que llevan muchos años trabajando conmigo, casi que funcionamos los dos, ambos mejor que al principio, como lógicamente nos conocemos mutuamente mejor, sabemos lo que esperamos cada uno del otro y tenemos muy optimizado, o no muy porque nunca nada es perfecto, pero bastante más optimizado el proceso de entrenamiento, ¿no? ¿Cuántas horas por día trabajas? Decime la verdad, no me ¿Y mientas. qué? Al ¿Cuántas día, horas por día trabajas? 11 horas tranquilamente, puedo dedicarle. Tranquilamente, ¿no? Sí, Tranquilamente. tranquilamente. Sí, sí. Es la realidad, no te voy a mentir. No, no, Pero porque bueno, mi trabajo me gusta, o sea que no lo consigo trabajar porque al final creo que los que nos gusta el mundo de entrenamiento creo que somos unos privilegiados, ¿no? O sea, sin desmerecer ninguna profesión, tengo amigos o amigas que tienen que ir a hacer un trabajo que no les gusta, ¿no? Un trabajo mecánico que lo tienen que hacer porque le pagan, ¿no? Y tienen que llevar el dinero a casa, ¿no? Pero en cambio nosotros creo que disfrutamos con lo que hacemos, que haya momentos como te he dicho antes, que se sufre como entrenador, pero luego cuando las cosas salen bien creo que compensan, ¿no? Todos esos días malos de no dormir, de cabreos, de mil cosas, ¿no? sobre todo de cabreos. Sobre todo de cabreos.
El problema es no sé si a vos te pasa, es que yo pienso mucho mejor a la mañana que a la tarde. Y Sí, como siempre. mi Eso, mente, eso creo que todos, ¿no? Por la mañana hay más neuronas que por la tarde, ya. Por la hay gente, tarde, a no, partir... es que hay gente que se queda hay gente que se queda hasta después de la 1, 2 de la mañana. Yo no hay forma, yo si a las 9, 10 de la noche No, quiero dormir. Mi cerebro yo, dice, después de cenar intento, intento ya no hacer nada de trabajo, no sé que tenga algo acumulado, pero sí es verdad que a partir de las 10 de la noche ya intento hacer lo mínimo, ¿no? Y sí es verdad que por la mañana casi que funciona un poco mejor, ¿vale? Aunque siempre a veces queda algo por ahí que hacer, pero intento a partir de las 10, cuando ya termino de cenar, ya ver la tele un poco o leer algo, o dedicarle tiempo a la pareja también y demás. bien, ahora te voy a atacar por otro lado, que me acabas de dar pie, que es una pregunta que suelo hacer muy seguido. Le he preguntado a muchos entrenadores, se lo pregunté a Mark Allen, se lo pregunté a un profe que ganó una medalla olímpica con tenis en los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, hay una pregunta que era muy simple y era, ¿es importante tener alguien con quien compartir las cosas para un entrenador? Hombre, por supuesto, ¿sabes? Porque muchas veces, a ver, yo a mi mujer le cuento las cosas de a veces cuando estoy frustrado con algo y demás, está claro, pero muchas veces también, cuando es más con tema de entrenamiento, sí me apoyo en otros compañeros que son de profesión, son amigos y que te puedan dar un poco otra visión, ¿no? De cómo tú estás haciendo las cosas, ¿no? Si las estás haciendo bien, las estás haciendo mal. Y creo que eso es importante, ¿no? El abrirse a otros entrenadores para ver un poco eh, qué puedes estar haciendo mal en un momento determinado, ¿no? O que te validen algo que estás haciendo. Este profe que yo te contaba, Claudio Galazo, me contó que cuando terminan de ganar en Río, él lo primero que pensó fue, ¿cómo no la traje a mi mujer? Porque la aguantaba mucho, ¿no? Porque, claro, él está, calcula que está, creo que todavía está en Estados Unidos dando vuelta con el tema del COVID, están con protocolo, están bajo una presión terrible jugando el circuito. Y él me decía, yo lo único que quería hacer era llamar a mi mujer y contarle, y me arrepiento, dice, de no haberla llevado a mi mujer a los juegos. Sí, sí, pues seguramente, porque al final nos aguantan, ¿no? Entre comillas, que estemos muchas horas dedicados a esto, ¿no? Pues, ¿Te costó, te, quiera- te costó encontrarla? no, en principio no, pero como, a ver, como ella me conoció así, pues casi que me aguanta así, ¿no? Porque... Sí, pero a veces cuando te conocen así, te dicen sí, sí, y después te quieren cambiar. No siempre, no siempre sigue esa linealidad. por ahora no me cambia, ¿no? Por ahora, No, espero. que no hay forma de cambiarte, ya está, sos así. No, claro, ella sabe que es mi forma de ser, ¿no? Y sabe que me implico ahí con los deportistas al máximo y que eso requiere tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? Es importante ganar. No, no creo que sea lo más importante ganar, pero sí es verdad que el deportista lo ve como o sea, como el culmen, ¿no? Del proceso que ha hecho. O sea, es como, no la meta, porque la meta creo que al final tiene que ser el ir mejorando cada día, pero al final como lo que compensa todos los días malos, ¿no? En ocasiones, ¿no? Si te pueden dar caso, este año, por ejemplo, con el tema del coronavirus, pues creo que está siendo un año complejo, ¿no? Para los deportistas, menos días de competición, menos oportunidades y muchas veces tengo deportistas que han trabajado mucho, sobre todo en el confinamiento, y luego las cosas en competición no han salido como se esperaban, ¿no? Porque luego hay muchos factores. Recuerdo que ahora fueron los campeonatos de España de aquí de ciclismo y sí es cierto que los míos tuvieron muy mala suerte, ¿no? De caídas, averías mecánicas, pinchazos. Tú decías, joder, es que parece que han cogido un muñeco vudú, ¿no? Y nos han hecho aquí un mal de ojo. Pero bueno, son circunstancias que pasan y ya está, ¿no? Y creo que por eso muchas veces el ganar no tiene que ser el objetivo en sí, ¿no? Tiene que ser una circunstancia que puede aparecer de vez en cuando por el proceso en sí, ¿no? Y tiene que ser como un premio, ¿no? Que aparezca de alguna manera puntual, ¿no? Porque el ganar no es lo habitual. Nos gusta, ¿no? ¿Eh? No, ganar Parece que justamente no es parece que lo la habitual. sociedad solo fomenta
el ganar, ¿no? Y creo que es un enfoque totalmente erróneo, ¿no? Porque no es lo habitual. Eso es algo que aparece de manera muy esporádica. O sea, hay que intentar premiar otras pequeñas metas que se pueden dar en el camino, o eso pienso yo muchas veces, ¿no? El mejorar tu mejor marca, mejorar el mejor valor de registro de potencia, no sé, que mejores en un 400 en natación. Creo que muchas veces nosotros como entrenadores tenemos que estimular esa parte del proceso más que el subir al podio, ¿no? Porque puede haber muchas circunstancias, ¿no? Como te he dicho, desde problemas mecánicos, desde un pinchazo, desde que ese día, imagínate, no han ido los mejores a competir y da la casualidad que tú eres el que ha ganado el resto. O sea, mil historias, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad parece que fomenta mucho si no ganas, eres un fracasado, ¿no? Ya no vales para nada. Ni los buenos son tan buenos hoy, ni los malos eran tan malos ayer, creo. Mira, yo creo que hay una poca capacidad de tolerar la frustración, viendo la frustración como un camino a mostrar. En un momento dado, Mark Allen me dice que la derrota o el fallo es solamente un momento donde alguien tiene que aprender algo para dar un siguiente paso evolutivo. Y es así. es como que me quedó grabado en la forma que él me lo dijo, porque yo le pregunté... El problema, Alejandro, es que se concibe el fracaso como no ganar. Ese es el problema. Y ganar solo gana uno. O sea, vamos a ganar, por ejemplo, el Tour. 180 corredores, solo va a ganar uno. Los demás que son unos fracasados. O a veces la sociedad da a entender eso, ¿no? Que los demás, pues, cuando dicen, no, es que el octavo, el noveno, hay que ver que no atacan, ¿no? Vaya porquería de Tour que están haciendo. Te dice, si ustedes sabían el nivel que hay que tener para andar ahí dando pedales. No. Aparte soportar la presión. No Sí, soportar la presión. La presión, no cualquier deportista soporta la presión. Vos Para podés nada. ser un tipo muy talentoso que no tolera la presión. Uh-huh. Es como ese adagio japonés que disciplina vence talento. Termina siendo así al final del Uh-huh. juego. Mira, a mí me pasó, me hiciste acordar, me pasó varias veces una anécdota que, por ejemplo, tengo una nena que está entrenando que se cayó ahora 15 días, se cayó anteayer, pobre, se ha raspado toda, no sabe, en la bici, es un raspón solo con el cuerpo. Y lo consulto a mi jefe técnico y me dice, lo que pasa que algo pasa ahí, porque vos no te caes o te distraes simplemente por distraerte. Busca el origen de eso. Y hablando con la chica, es verdad, todo tiene un origen. O sea que lo voy pensando en función a lo que vos me acabas de contar de los chicos que trabajaron en confinamiento y después fueron a competir. Esa pinchadura, esa caída, eso también tiene un origen que no es solamente una cuestión de causa y efecto, es una cuestión emocional o hasta espiritual a veces por detrás. Y hay que como saber contenerla, Y encontrarla. también cuando el esfuerzo que se ha hecho ha sido mayor, sobre todo en esta época, evidentemente vas con más presión interna, ¿no? Tú dices, hay que ver que he estado 2 meses entrenando en casa en el rodillo, tal y cual, has hecho un esfuerzo superior, ¿no? Sobre todo psicológicamente a lo que se hace habitualmente. Y claro que eso afecta a la presión, ¿no? Que llevan, ¿no? Para competir. Eso se puede reflejar ahí, está más que claro. Te voy a absorber en un punto que me interesa. Te la voy a dividir en 3 partes la pregunta. Eso es ¿Salgo yo? complicada. No es complicada, pero sí es muy variada la respuesta que recibo. Yo salgo del Instituto de Educación Física o me recibo de profe de Educación Física. Me acerco a vos y te digo, Javi, quiero ser entrenador. ¿Sí? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Yo diría primero, inquietud. Eso es lo primero que te haría falta, inquietud y tratar de formarte al máximo posible, ¿no? Porque creo que muchas veces la universidad lo que nos dan es una pequeña base, ¿no? Para aprender posteriormente. Yo cuando acabé no sabía nada, ¿no? Intentas aprender un poco de manera externa, ¿no? Y con inquietud y preguntando a otra gente y haciendo formaciones, ¿no? Y gastándote dinero, en verdad, ¿no? Yo he gastado mucho dinero en aprender. Esa es la realidad. Mucho Creo que lo que dinero. hace falta es inquietud al principio y libros. Tengo ahí una pila de libros ahí en casa, en la estantería, ¿sabes?
pero que sí es verdad que terminas la universidad y tienes una base para seguir aprendiendo, pero que para ser entrenador creo que hace falta conocer tu deporte, eso está más que evidente, y luego el tener mucha inquietud por aprender, porque creo que esto es un camino que no para de evolucionar, ¿no? Yo, lo que hemos hablado antes, no trabajo igual ahora que hace 10 años, evidentemente, y seguro que si repetimos esta conversación en 5 o 6 años, seguro que estaremos hablando de otras cosas, no lo dudo, por cómo van las cosas, evolucionando. Y si yo te preguntara, ahora viene la segunda parte de la pregunta que me diste pie. Si yo te preguntara a vos, ¿qué le dirías al Javier de hace 10, 15 años atrás? Cuando lo veo, pienso que hacía muchas cosas mal, sigo haciendo mal, pero entonces te paras a pensar la de cosas que hacían mal, ¿no? Hace poco, bueno, en el confinamiento estaba viendo un disco duro antiguo porque estaba buscando cosas y encontré hojas Excel, las mías antiguas de entrenamiento. Y cuando yo veía lo que había ahí, decía, madre de Dios, pero ¿cómo yo hacía esta porquería de entrenamientos? Eso es lo que yo pensaba cuando lo miraba. Y estoy seguro que cuando pasen 6, 7 años y vea los entrenamientos que yo hacía ahora, diré, joder, pero vaya mierda, ¿no? Lo que yo hacía. Creo que estamos en continua evolución, ¿no? Y el que veamos que hacíamos las cosas mal hace años, creo que es sensación de que estamos en pleno proceso, ¿no? Como entrenadores y seguimos aprendiendo, ¿vale? Incluso ahora yo llevo trabajando con Training Peaks hace 5 años y a veces tiras en el calendario para atrás y ves entrenamientos hace 5 años y te das cuenta de cosas que hacían mal, de errores, o sea, cosas que has aprendido ahora que estaban mal hechas antes. Y creo que eso como entrenador es buena señal, ¿no? El que podamos criticar el trabajo nuestro antaño, que seguro que en ese momento lo hacías con el mejor interés y la mejor buena fe del mundo, pero nos faltaban herramientas y conocimiento. Mira, no creo que hayas hecho todo mal, porque ciertas bases no cambian. No, claro, a ver, todo mal, es un decir, es una exageración, Claro, ¿vale? claro, eso quiero que quede claro. Creo que cuando lo ves así a bote pronto, ves cosas que tú dices, pero joder, ¿cómo yo ponía este tipo de intervalos o este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo las hacía? Así, de esa manera. Si ahora lo hago así, asado, ¿vale? Es decir, que había una evolución de la forma de entender la preparación. Muy bien, quedó ahí está. Me gustó, ahí está, ahí leíste más forma. Sí, era una exageración. A ver, todo mal no se haría, ¿no? Porque creo que era lo que se hacía en el momento con los conocimientos que había en el momento. No creo que nadie, os quiero pensar que nadie actúa de mala fe, ¿no? Haciendo algo mal adrede, creo, ¿no? A veces te sorprendería saber la maldad que hay en el mundo. Bueno, sí, depende. O por lo menos yo intento no hacerlo adrede. A veces sorprende la maldad que hay en el mundo, dando vuelta. Y la tercera parte de la pregunta que ha unido a esto, ¿qué es la intuición para un entrenador? Yo creo que la intuición también parte de la base de la experiencia también, ¿no? De que tú ves una situación determinada que relacionas con situaciones anteriores en el pasado y piensas que puede suceder de manera parecida, ¿no? Y tiras por ese camino. O sea, tienes como una especie de déjà vu, ¿no? Que tú dices, esto ya lo he vivido yo y creo que hay que hacer esto, ¿no? No sé si me explico bien con lo que quiero No, decir. qué mocazo, vos sabés que me está pasando muy seguido eso, digo, o me estoy poniendo viejo, o veo ciertos patrones y digo, esto va así. Y vos sabés que Sí, va así. esto va así, va a pasar así, ¿no? Y ya coges directamente y tiras por ese camino, ¿no? No sé, creo que esa es la intuición, ¿no? Del plan. No te pregunté qué edad tenés vos. 35 tengo yo. Tenés nada, sos un pichón. Sos un niño Sí, todavía. bueno, según se mire. Nada, no. Sí, sí. Yo tengo 39, me siento de 20, imagínate. Nada, Por, entonces, si un por- pichón, tú eres por lo inmaduro que soy, ¿no? igual. Pero sí, y una cosa que yo considero muy importante desde el punto de vista de un entrenador. Em, ¿No te pasó alguna vez de que tuviste que realizar algo en lo que no estabas muy convencido, pero era por Sí, un bien común? eso suele pasar, ¿no? Planteas el entrenamiento, una semana, por ejemplo, de entrenamiento. Te lo pregunto porque me pasa muy seguido, por eso te Sí, lo estoy sí, preguntando. planteas la semana de entrenamiento y
y no la terminas de ver clara, ¿no? Esa semana de entrenamiento. Te pones a hacer otras cosas y al rato vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? A volver a revisarla. Y eso es porque no andas convencido y al final acabas tocando, ¿no? Si no andas convencido es porque algo o por lo menos a mí me chirría y hasta que no lo modifique y me quede tranquilo, no lo dejo, ¿no? Pero creo que es parte del proceso el dudar, ¿no? También me ha pasado que no estoy convencido de algo, pero no tengo tampoco otra forma de resolverlo y simplemente tengo que dejar que pase, a ver qué es lo que va a Y pasar. claro, a ver qué va a pasar, porque al final aprendizaje, ¿no? A veces dejas que pase o a veces preguntas a otra persona, ¿no? Para que te dé su opinión. Y lo peor normalmente cuando dejas que pase, sale mal porque tenías ese miedo que saliera mal y tú dices, joder, tenía que haberlo cambiado. Sabía que iba a pasar esto mal. Eso, Sí, eso me pasa sí, a mí me pasa muy a menudo, ¿eh? sí, sí, yo... Antes de la semana pones el entrenamiento del domingo, que es muy duro, y tú dices, puf, veremos a ver cómo llega el domingo. Yo creo que con lo que hemos planificado, estos intervalos del domingo igual no va a ser capaz de hacerlo, pero tú dices, bueno, vamos a dejarla probar. Y llega el domingo y te pone un WhatsApp, ¡buah! ¡Qué mal he ido hoy! Tú decías, joder, mira que lo sabía, que no iba a ser capaz de... Y lo he dejado, ¿no? Y ya sacas la fusta y empiezas a darte un poco, ¿no? Porque muchas veces lo sospechaba ya, pero bueno, creo que es equivocarnos, es humano, ¿no? El otro día te escuché decir que muchas veces, me río porque eh, mi jefe técnico siempre trata de inculcarnos que nos animemos a hacer cosas locas, que no estén en los libros. Mm. Las cosas ilógicas que también tienen, que también sirven las cosas ilógicas. Series que son irrealizables que terminan saliendo, cosas que son... eh, nosotros acá tenemos una carrera, teníamos, porque no se ha podido correr, se llama la Santa Fe Coronda, que es de aguas abiertas, que son 57 kilómetros río a favor. Se corre de una ciudad que se llama Santa Fe hasta otro punto que se llama Coronda. Y la primera vez que fuimos, con uno de los chicos, hicimos cosas que no sabíamos ni que las que estábamos haciendo. Que yo, un día le pusimos a nadar 5 horas sin parar, con hidratación, y tenía que parar cada 1000 metros a hidratar y comer para probar cómo era la hidratación. Alguien te dice eso y dice que estás loco directamente, ¿no? Te dirían. ¿No? Hay otro entrenador, se llama Claudio, que es un especialista en aguas abiertas y ha tenido varios títulos mundiales, que es acá de Carmen de Córdoba, y a los chicos lo ha hecho tirar en una serie, me ha contado, entre 5000 y 10.000 metros de mariposa, y vos decís, ¿qué? Y lo han hecho. Y lo han hecho. Yo Como, creo que lo importante cuando se va a hacer alguna locura de esa, ¿no? Para probar algo, yo siempre lo hago hablo con el deportista. Oye, ¿quieres que probemos esto? Y si él dice que sí va a muerte, casi siempre sale bien. Creo que tiene que haber un convencimiento por parte del atleta, ¿no? De que eso va a funcionar, ¿no? vos sabés que le pregunté lo mismo a Mark Allen y él me decía que, porque ahí tiene una frase que se llama que la incertidumbre es la prueba de la verdad, que hay que sentirse confortable en la incertidumbre. Y me dice, sí, es así. Dice, vos no vas a vivir de seguridad, más porque yo le planteaba justamente lo mismo que te planteé a vos, el tema de la tecnología. Me dice, la tecnología va a ser una herramienta, pero las personas no dejan de ser personas. Exacto. Y en O la sea, época... vender seguridad y control, o sea, no existe, ¿no? Si es verdad que cuantas más herramientas podamos controlar, o sea, más parámetros a controlar, mayor probabilidad de éxito, está claro, ¿no? Pero al final son personas, lo que hemos dicho. Pero sí es verdad que nosotros vamos a intentar amarrar todo lo que sea posible, ¿no? Pero con respecto a lo que decíamos anteriormente, cuando yo voy a probar algo, se lo planteo al deportista el por qué quiere hacerlo y quiero escuchar su opinión y si se quiere lanzar a la piscina a hacerlo, ¿vale? Creo que al final, si el deportista está muy implicado, sobre todo mentalmente en el proceso, es importante. Eso me lo decía un profesor de mi universidad, Pedro Tomás Gómez Piri, nos daba entrenamiento y, bueno, mi director de tesis también. Decía, no es lo mismo ir a entrenar que entrenar. En el sentido de que yo puedo ir a entrenar hoy, hacer 2 horas de bici y hago, porque tengo que hacer lo que me han mandado, que ir de manera muy consciente a lo que tengo que hacer. O sea, cuando pones el foco en la tarea realmente, seguramente el beneficio y las adaptaciones van a ser mayores que cuando vas simplemente a hacer por hacer. ¿Vale? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, 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 sí. O sea, que el deportista va conectado mentalmente a la tarea y sabe que tiene que poner todo el empeño en esa tarea
para hacerlo. Bueno, pero esos son los deportistas que son distintos. Un deportista distinto tiene un compromiso total con lo que va a hacer. Eh, Mm, a ver, en un selectivo de aguas abiertas hace, no me acuerdo, 6 7 años atrás, nosotros teníamos un fondista que el tipo metía la misma cantidad de brazadas por cada pileta, respiraba de la y misma forma, perfecto todo, ¿no? Hecho. estaba con, o sea, no había forma de sacarlo de un esquema y el tipo era un relojito, pasaba, ta, ta, Mm, ta, ta, no había forma de romperlo. Entonces, esos deportistas son los distintos. mm, No hay otra, otra forma. Lo que pasa es que no todos nos toca el deportista distinto. mm. Eso es No, no, un- al final también lo mismo decíamos, hay que educarles en ese proceso, ¿no? Que tienen que ser conscientes de lo que están haciendo y que cuando vayan a entrenar, o sea, toda la atención la pongan a ello, ¿no? Hace poco un amigo mío, Mario Cañizares, que también es de natación como tú, colgó un artículo, no sé si lo has visto, un artículo científico de dos grupos de nadadores, mismos contenido de entrenamiento. El primer grupo estaba 30 minutos antes con el móvil consultando redes sociales y demás. Y el otro grupo, nada, o sea, directamente al entrenamiento y concentración. El grupo que no hacía redes sociales antes de entrenar fue el grupo que más mejoró. O sea, iban a nivel cognitivo, iban a la piscina a entrenar más concentrado que el grupo que había estado antes disperso haciendo otras cosas. O sea, un poco enseña eso, ¿no? Que el componente de concentración y de implicación es fundamental para que el proceso funcione, ¿no? Tienes que tener convicción con lo que estás haciendo. ¿Qué te enseñó la pandemia? ¿Qué me enseñó la pandemia? Pues Algo estuve leyendo de lo que te enseñó la pandemia. realmente que el entrenamiento en rodillo no es tan malo como nos han vendido, eso a nivel de entrenamiento y que tenemos que valorar un poco lo que tenemos, ¿no? O sea, donde estoy ahora mismo que es un balcón, pues esto no lo habíamos usado nunca, este balcón, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Para coger un poco de aire, simplemente. Creo que nos ha ayudado un poco a valorar más las cosas y a mí personalmente llevo un ritmo de vida elevado, los que me conocen, de que voy todo el día corriendo, ¿no? Entre una cosa y otra. Y así el momento como de decir, stop todo el mundo, ¿no? Aquí todo se para y, y que nos sacaran a todos nuestra burbuja. Creo que A nos ha servido, mí, ¿no? vos sabés que a mí la pandemia me acomodó. Yo había días que estaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo en el mismo lugar, con algunos baches, obviamente, pero y Mm, después de la pandemia me acomodó porque tenemos que ir al horario a tal pileta tal, para cumplir el protocolo, porque tenemos que ir a la pista de ciclismo, porque tenemos que ir a la tenemos horarios muy establecidos, no era como antes, y yo digo, no quiero volver más a la vida que tenía antes, a la sí, sí. cantidad de horas afuera que tenía, no quiero. Me Yo, de importa. hecho, he vuelto a montar en bici después de la pandemia, después de casi 10 años prácticamente, por decir su tiempo para mí, para yo también que me dé el aire un poco, ¿no? Y no ir todos los Claro, días sí, sí. o sea, en ese aspecto mentalmente creo que todos hemos madurado, ¿no? Después de 2 meses encerrado en casa y incluso me ha servido un poco para retomar cursos que estaba haciendo que no lo había terminado, algunas lecturas que tenía pendientes, compartir rato de charla con otros entrenadores vía Zoom, Skype, que hacía tiempo que no los veíamos, un poco nos ha parado en seco, ¿no? Y nos ha ayudado un poco a reflexionar, sobre todo en general, creo, ¿no? Yo veo que no tanto acá, pero yo veo que entre ustedes comparten mucho, ustedes trabajan mucho entre ustedes, entre entrenadores de Sí. diferentes. Mm. Acá todavía como yo noto como hay ciertos recelos a veces, como No, que, no debería, ¿no? Realmente a verlo, ¿no? ¿no? No sé. Creo que todos podemos aprender de todo el mundo, ¿no? Parece que a veces da como un poco vergüenza, ¿no? Compartir lo que uno hace o recelo. Yo en ese aspecto no tengo ningún problema, ¿no? En enseñar lo que pueda y en compartirlo. por eso te digo, yo los sigo, los veo entrenadores de Alemania, y veo que trabajan mucho en conjunto, intercambiando opiniones, veo esto, veo lo otro, y me llama, la verdad me llama a veces poderosamente la atención. Es como Pero que, creo que es positivo, ¿no? Entre todos sí, no, sí, obvio, respetarnos. obvio, obvio. Todo el mundo tiene su punto de vista y todo el mundo tiene una pequeña parte de razón, ¿no? En lo que habla. Porque realmente si lo haces porque sabes que son cosas que funcionan, ¿no? Con tus deportistas.
Javi, para ir cerrando, yo te voy a dejar una pregunta que dejó otro entrenador, que ya creo que la has visto, pero no importa, capaz que me la vas a saber responder rápido, y yo te voy a pedir que vos me dejes una pregunta para otro entrenador, que no sé quién va a ser, y que me dé bola, no sé quién va a ser, pero que me dejes una pregunta que siempre le quieras hacer a un entrenador, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de, si me sale, compartir pantalla, ¿sí? Te voy a compartir la pantalla, que creo que es esta, compartir, y te voy a dejar la pregunta, a ver si la puedes escuchar ahí. Bien. Y ahora, vos, ¿qué pregunta me dejarías para la próxima persona? Que no sé quién es, pero claro. Yo tengo la pregunta que le hago siempre a todos, es muy sencilla. A ver. Cuando dijiste que lo otro no funcionaba, porque lo tuyo funciona, ¿probaste lo otro? ¿O solo probaste lo tuyo y tenés una idea que lo otro no funciona? Se nos corta. Hola, hola. Se cortó un poco, pero escuché la pregunta. ¿Escuchaste la pregunta y? Sí, era de Gabriel, ¿no? Donde hablaba que si probaste lo tuyo, ¿no? ¿Cómo sabes si funciona o no, ¿no? Exactamente. Si Yo- probando otra cosa, o sea, antes de criticar otra cosa, si la probaste antes de criticarla. Yo en ese aspecto soy igual que Gabriel, ¿no? Sobre todo a mí me pasó muchas veces con el tema de Street, por ejemplo, de potencia, yo ya hablé en el curso, mucha gente lo critica, ¿no? Es un aparato, no vale para nada. Bueno, lo has probado, cuando pruebes y lleves tiempo utilizándolo, ya opinas sobre él, ¿no? Y sacas tu veredicto. Ahora, sin haberlo probado, como he visto gente que la ha criticado, sin haberlo probado, no entiendo la crítica, ¿vale? Eso como si tú me preguntas, oye, ¿qué opinan las palas para natación que miden potencia? Sé que aquí lo utilizan en el CAR, por ejemplo. No te sé decir, no las he probado, no sé cómo mide. No puedo opinar, ¿no? No puedo hacer un juicio de valor. Cuando lo pruebe, pues te podré dar ese juicio de valor. Lo mismo con entrenamiento. Oye, ¿qué te parecen este tipo de intervalos? Si los he probado, te podré dar el juicio de valor y si no lo he probado, pues no te lo podré dar. Bien, bien. Creo que al final, que antes de emitir un juicio sobre algo, hay que probarlo. Pero no criticar por criticar. Creo que es absurdo, ¿no? Criticar por tener ese propio ego, de decir lo mío es lo que vale, creo que es un error, ¿no? Bien. No es tan Creo que fácil. se hace por ego propio, ¿no? Decir, no, esto no vale. Porque como yo no lo uso, no vale, aunque no lo haya probado. ¿Y vos qué pregunta me dejarías para un entrenador? ¿Alguna pregunta que siempre hayas querido hacer? ¿Qué es lo que consideran más importante para ellos como entrenadores? Esa la dejo ahí. ¿Qué es lo que ellos consideran más importante en el Lo más entrenamiento? importante. Bien, la pregunta será hecha. Será hecha. A ver quién le toca. Javi, te agradezco un montón. La verdad que ha sido un honor poder charlar con vos. Hacía rato que quería hablar con vos y... Nada, gracias a ti por la invitación. No, la La verdad verdad que ha ha sido sido un agradable. placer. La verdad me encanta poder hablar con otros entrenadores y sobre todo poder hablar con otros entrenadores de otros lados que tengan una visión distinta en función a otras realidades. Y me encanta. La verdad que creo que esto es compartir y de esto se aprende. Eso es. Bueno, Pues nada, cuídate un montón, ¿sí? Espero lo que mismo estén digo. todos bien, espero bueno, que todos podamos superar esta situación insólita para el mundo y que todos salgamos fortalecidos y que podamos aprender algo. Cuídate mucho. Igualmente. ¿Eh? Adiós. Adiós.